Sugar Dark, primer hoyo, excavador de tumbas. El suelo bajo sus pies estaba mojado y en todo su alrededor podía escuchar el sonido de la agitación de los árboles y las crías de los pájaros. Aunque el muchacho llevaba una venda en los ojos, rápidamente se dio cuenta de que había sido llevado a un bosque. Tras ser liberado del hedor de la vieja cubierta de cuero del furgón policial, llenar sus pulmones con aire fresco era casi como un dulce festín, incluso pensando que antes había sido arrestado. No pudo recordar haber respirado alguna vez tan maravilloso aire. Sin embargo, en el momento en el que el muchacho iba a tomar otra profunda inspiración, fue pateado fuertemente en la espalda. Camina, prisionero 5722. Llamado por su nombre, siguió las indicaciones del oficial. El muchacho era mucho más alto que el promedio y su cuerpo tenía tal grosor que, con solo ver su sombra en el suelo, parecía ser un adulto maduro. Pero cosas como su boca, su perfecta piel bronceada y un tenue vello corporal dejaba en claro que él era, evidentemente, todavía un muchacho joven. ¿Dónde estoy? No, mejor dicho, ¿a dónde me llevan? El muchacho murmuró en voz baja y ronca. Se preguntó si esta venda estaba ocultando el campo de internamiento, así como el número de horas que había estado en el furgón policial. Nadie se había molestado en decirle a dónde era llevado, aunque tampoco se había atrevido a preguntar. Sin embargo, pongamos por caso, incluso si lo hubiera hecho, sabía que solo había dos posibles respuestas: recibir una respuesta adecuada o ser golpeado en la cara. En su cabeza, caminando y siendo incapaz de ver, era imposible. Pero en realidad el camino era llano, ya que no podía depender de su vista. Sus otros sentidos estaban trabajando mucho más de lo usual para obtener información de su entorno. Sus manos estaban esposadas y, enfrente, un oficial de la policía militar estaba del otro extremo tirando de él hacia adelante. A diferencia de él, ese hombre no daba señales de ser humano. El muchacho podía sentir los gloriosos rayos del sol del comienzo de verano y respiraba el fragante aire natural de los árboles del bosque. A pesar de que a veces pisaba la maleza, nunca tropezó o resbaló con raíces errantes. Este lugar no parecía ser un desierto salvaje e indolente, pero era extraño. ¿Qué es este lugar? Su corazón latía con fuerza. Aunque no podía decirlo con certeza, él sentía que el suelo que pisaba no se parecía a nada que hubiera encontrado en sus 16 años de vida. Los recuerdos, las imágenes de los paisajes que había atravesado y las escenas que había presenciado flotaban en su mente. El bosque de madera de Fagus en su ciudad natal, los ladrillos, las empedradas calles pavimentadas. Vio que la nieve cubría calles sin nombre y el solitario soldado continúa cavando zanjas en el terreno baldío. No importa a dónde fueras, podías ver las huellas de sus tanques,
el olor del petróleo, carbón y arena suspendida en el aire. Se dio cuenta de los surcos de las carretillas de la unidad de suministros, así como la vista y el olor a estiércol de caballo diseminados. Los restos del campamento militar destruido estaban sucios con restos de envolturas de explosivos de ráfaga. También estaba el humo de la pólvora y el hedor de carne quemada, carne humana. El sudor brotaba de sus poros. Una de las gotas se filtró hasta el collar en su cuello, un grillete que le impedía escapar. A pesar de que le irritaba, era inútil querer quitarse los fierros. Ni las esposas en sus muñecas o el collar en su garganta le permitirían hacer lo que quería. Lo que es más, aunque tenía las piernas sin trabas, se dio cuenta de que si intentaba levantar los muslos, se volvía un dolor insoportable, y podía sentir sus piernas volviéndose pesadas. Él no quería ir más lejos. Sin embargo, de forma inesperada, dentro de la oscuridad en la venda de sus ojos, un extraño impulso montaba en su pecho. Mientras caminaba con zapatos que estaban desatados para evitar suicidios potenciales, él estaba empezando a pensar que la tierra que cruzaba no estaba escasamente cubierta de maleza como los pelos de la barba. Es como si estuviera caminando en la parte superior de algo. La cuerda que ataba sus manos estaba tensa. El oficial se detuvo bruscamente y chasqueó la lengua. El cuerpo del muchacho se tensó en respuesta, preparándose para otra paliza. Sin embargo, el dolor nunca llegó. En cambio, la venda fue más o menos arrancada de su cara. Las pupilas del muchacho ya estaban tan acostumbradas a la oscuridad que los repentinos primeros rayos de verano que cayeron sobre él fueron bastante violentos. Se escondió como si hubiera recibido una bofetada, cubriendo su cara, lo que solo hizo que el oficial se molestara. Ojos al frente, mocoso. Parpadeando, el muchacho hizo lo que le dijo. Su visión era borrosa, blanca y turbia. Lo primero que volvió a enfocar fue a su guardia. Tal como esperaba, el hombre parecía que era de unos 30 años, con un rostro largo y delgado. La siguiente cosa que entró en su campo de visión fue la tierra húmeda y la crecida vegetación. Entonces vinieron las tumbas. Tumbas, tumbas, montones de tumbas. Dentro de un claro del bosque se alineaban incontables los monumentos de la muerte. Las piedras venían de varias formas y tamaños, e incluso los intervalos entre cada una eran extrañamente irregulares. Había piedras separadas por una distancia de unos 10 pasos, todo el camino hasta una piedra que se alzaba desde el suelo, aislada de las demás. La mitad incluso parecía estar enterrada en el bosque. Algunas de las lápidas estaban hechas de un fresco granito nuevo y otras de las tumbas que habían sido erosionadas por la lluvia. Sus epitafios e inscripciones ya no eran legibles. No había ningún sentido de la uniformidad o el orden en este lugar. Esto podría ser...
Con una tenue voz, sudando por la impresión, siguió preguntándole a su escolta. ¿Por casualidad me hiciste caminar hasta aquí solo para ahorrarte el trabajo de transportar mi cadáver? Riendo, el hombre respondió. ¿Y qué si lo hice? Entonces creo que esto sería otra tragedia basada en una falsa afirmación. En respuesta, el guardia le dio una patada en la boca del estómago. A pesar de que se dobló de dolor, el color en el rostro del muchacho se mantuvo parcialmente igual mientras mostraba una amarga sonrisa. Aunque le habían dicho que iba a recibir una sentencia de por vida, nunca habría pensado que iba a ser ejecutado aquí. Apuesto a que este tipo ni siquiera será castigado si me mata. De todas formas, el carcelero continuó. Este es el lugar al que has sido enviado. Con un huesudo dedo índice, el guardia señaló en la dirección que iban a viajar. En una de las esquinas de la frontera entre el bosque y el cementerio, el muchacho alcanzó a ver una mansión y sus paredes blancas. Era apenas visible, como si hubiera sido enterrada dentro del espeso verde de los árboles de hoja ancha. Por lo que podía ver, lucía como un lugar donde solo vivía una persona. Cuando se acercaron a la mansión, el muchacho, siendo tirado hacia adelante por la cuerda atada alrededor de sus puños, se dio cuenta que las paredes no estaban pintadas de blanco. El blanco era en realidad el color de la piedra recientemente extraída. El edificio no era muy grande, pero su perímetro estaba completamente rodeado por una empalizada de hierro negro sin rastro de óxido. Los innumerables extremos superiores de cada poste de la cerca parecían como puntas de lanza, todas apuntando hacia el cielo, como si la protegieran de los ladrones. La puerta lateral de la entrada de la puerta de hierro, casi confundiéndose con los postes, había sido bien cerrada. Naturalmente, no había una fiesta de bienvenida para recibirlos. El muchacho empezó a dudar si alguien siguiera viviendo allí. El área no dio siquiera un indicio de haber tenido actividad recientemente. Entre la valla y el edificio había un pequeño jardín que, aunque totalmente desmalezado, era simple y sin rasgos distintivos. Sin ni siquiera un árbol o arbusto, no había ni fuentes ni esculturas, y ni siquiera pudo encontrar un tendedero para colgar la ropa. Sin embargo, en lugar de esas cosas, había un timbre mecanizado y un auricular al lado de la entrada de hierro. La gente de clase baja no tenía acceso a cosas como telégrafos, por no hablar de la puerta de entrada que ha sido equipada con ellos. Cuando se trataba de máquinas de telegrama, a pesar de que los había visto muchas veces durante su servicio militar, al igual que los tanques, eran solo herramientas utilizadas por los agentes especializados. La gente como él, gente que solo estaba como moles de batalla, no tuvieron la oportunidad de tocar ese tipo de cosas. ¡Wow! Sorprendentemente, este lugar es bastante lujoso. El muchacho pensó con sorpresa, manteniendo su opinión para sí mismo. El guardia, desconociendo la forma de manejar el dispositivo,
torpemente pulsó el timbre. Luego levantó el auricular conectado por un cable largo y estrecho. Esta es la policía militar de Filbard. Suboficial Barrida. Como ordenaron, he escoltado al prisionero 5722. Después de un rato, un hombre aparentemente viejo respondió con una voz que sonaba terriblemente ronca. Estábamos esperando por usted. Muchas gracias, oficial. Apreciamos mucho su servicio. El volumen del auricular parecía tan fuerte que el muchacho de pie detrás del guardia no tuvo problemas para captar lo que decía. En este momento, oficial, vuestras funciones han concluido. Desde ahora vamos a manejar la situación actual por nosotros mismos. No deseamos ocasionaros más problemas. Por favor, esperamos que no encuentre ninguna dificultad en su regreso a casa. Buen viaje y esperamos que continúe con buen estado de salud. Al oír esto, la expresión en el rostro del guardia parecía retorcerse de ira. No importa qué tan amablemente fueron pronunciadas las palabras ser rechazado y el negarle la entrada como un simple vendedor ambulante de mercancías, pareció herir el orgullo del suboficial. Quejándose, el guardia respondió: pero mi deber es asegurarme personalmente que el prisionero en efecto ha sido escoltado. Me gustaría que usted abra la puerta para mí. Y para empezar, ¿no es de mala educación ni siquiera mostrar su cara? Entendemos su reacción. Sin embargo, aunque estemos agradecidos que se tomara la molestia de venir hasta aquí, los papeles de trabajo de los prisioneros ya han sido firmados por ambas partes. Yo mismo y su ejército. Por otra parte, en relación con el contenido de dicho acuerdo, no recuerdo que haya alguna cláusula que requiera que se entregue al muchacho directamente. Pero, aunque el guardia se negó a dar marcha atrás, antes de que pudiera insistir aún más, la voz del auricular lo interrumpió. Discúlpeme, soldado. ¿Está usted, suboficial Barrida Clemens, asociado a la zona este de Filbard de la prisión Rakshan? Es correcto. El guardia respondió sospechosamente a la inesperada confirmación del hombre. El que estaba al otro lado de ese auricular habló con tanta cortesía como su voz le permitió. Aunque es por su conveniencia, a nuestra discreción, permítanos, por favor, hacer los arreglos para que usted visite el restaurante a los pies de la montaña llamado The Cat's Ear Peak. Allí podrá disfrutar de su tiempo con la mujer de sus fantasías. Por supuesto, las bebidas y otros servicios serán proporcionados y totalmente pagados, y puesto que su regreso al campo de detención probablemente se retrasará hasta el día siguiente, vamos a informar a sus superiores de tal situación. Entonces,
¿Qué piensa usted acerca de esta oferta? De repente presentó con un tal descalabradamente obvio premio de consolación el oficial con cara de caballo, perdido en una amplia mirada en blanco, parpadeó, cambiando de tema como si el conflicto se hubiera resuelto, como un enemigo que acababa de recibir su golpe final. La voz ronca continuó. En cuanto al muchacho, ¿lleva puesto un collar? Eh, ah, el oficial decididamente no dudó por mucho tiempo. Es correcto. Abatido, el guardia colgó el auricular y sin poder hacer nada murmuró en el aire. Yo no quiero estar en este lugar sombrío nunca más. Se dio la vuelta y en el momento en que el muchacho entró en la línea de visión del guardia, su rostro cambió por uno de vergüenza. Entonces, pareciendo recordar el hecho de que estaba mirando a un prisionero sin valor, el guardia escupió a los pies del muchacho. Oye, asesino de un oficial superior, ni siquiera pienses en correr. Como si estuviera desperdiciando una colilla de cigarro, el guardia lanzó el extremo de la cuerda atada alrededor de las esposas del muchacho. Una vez al mes habrá una inspección fija. Si hay cualquier problema, regresarás inmediatamente al campo de detención. Además, tan pronto como tu patrón esté un poco descontento contigo, vas a estar bien con la idea de mantenerte con el collar puesto. Además, no importa dónde estés, no hay ningún lugar para correr. Riendo, el muchacho respondió, si tuviera que esconderme debajo de la tierra, se siente como que no sería encontrado, sin importar quién sea el que me estuviera buscando. Al oír esto, el oficial se rió en carcajadas. Su humor parecía haber mejorado 100 veces en comparación a los últimos minutos. A juzgar por el rostro del guardia con cara de caballo, el chico podría decir que probablemente iba a tener muchas breves e inesperadas visitas. El hombre sacó la llave de las esposas de uno de los bolsillos de su uniforme y lo arrojó hacia el patio. Luego, con un modo de andar que casi parecía que iba caminando por escaleras, siguió su camino de regreso al furgón policial. Y así, con sus esposas aún puestas, el chico se quedó delante de la puerta de hierro. Se preguntó qué hacer ahora. Después de todo, no había oído nada de su captor. Bueno, pase lo que pase ahora, estoy seguro de que al final no va a ser muy bueno. Al acercarse a la entrada de la puerta de hierro, pisoteando las hojas bajo sus pies, un alto tono "Carr" chirrió con voz alta profunda por encima de su cabeza. Mirando en esa dirección, vio como un cuervo gigante extendió sus alas. En su reciente vuelo, agitando las ramas de los árboles. Era difícil de creer que este pájaro, con su siniestro grito, podría estar posiblemente relacionado con aves como el colibrí o el gorrión molinero. Recordó las palabras que el guardia había dicho hace unos pocos minutos. Yo no quiero estar en este sombrío lugar nunca más. El muchacho estaba absolutamente de acuerdo. Incluso ahora, la extraña sensación que había brotado en su interior
cuando todavía estaba con los ojos vendados, no se había disipado. Volvió a dar una mirada alrededor. El clima no era demasiado caluroso y probablemente una persona normal encontraría estar de pie bajo las primeras luces de verano y respirando el aire fresco filtrado a través de los árboles, algo bastante agradable. Sin embargo, el muchacho y el oficial compartían la misma opinión. No era simplemente el hecho de que había un cementerio. Parecía que había algo en este lugar que hace a los humanos inquietarse. Una vez más, en esta ocasión, con sus ojos, confirmó el suelo sobre el que estaba caminando. Este lugar es desagradable. Bueno, no es de extrañar, ya que me siento como si estuviera caminando sobre las espaldas de los cadáveres. Cuando la figura del oficial se había desvanecido por completo en la distancia más allá del cementerio, la puerta de hierro se abrió por sí sola. Con un ruido metálico, el sonido de metales pesados chocando juntos resonó a través del aire. Luego de unos 30 pasos desde su posición, en la entrada del edificio cubierto con detallados grabados, de repente un perro negro asomaba el hocico desde detrás de la perilla de la puerta. El perro era más grande que cualquier perro que el muchacho había visto en su vida. Si él tuviera que decir, su majestuosa apariencia le dio la impresión de un lobo, pero su gruesa capa de piel se había peinado minuciosamente. Además, dentro de sus ojos había un aura serena que solo estaba presente en los perros bien entrenados. Sin embargo, por encima de todo, viendo acercársele sin que sus patas hicieran sonido, fue elegante. Como el perro negro tenía la llave que el guardia había tirado en su hocico, el chico se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en la criatura. Desde su distancia, no podía decir del todo si esta criatura era hostil o amistosa. Pase, por favor, prisionero 5722. Ese perro le servirá como guía. La voz venía de debajo de una cubierta utilizada para proteger la lluvia el auricular colgado. El hombre ronco habló como si estuviera mirando al muchacho. El perro entonces de nuevo se desvaneció en la oscuridad de la entrada. Aunque el perro era enorme, dentro del espacio de un cuerpo suyo de distancia, el muchacho no podía ver absolutamente nada dentro del oscuro interior de la mansión. Él me dijo que lo siguiera, pero no había nadie que lo custodiara, ni había nadie tirando de él hacia adelante con la cuerda. Sin embargo, a pesar de que su carcelero le había dado la espalda desde la puerta, ¿estaba realmente sin vigilancia? No, más bien debía haber estado agradecido de que el perro no estuviera sosteniendo la cuerda en su hocico. Incluso para un preso, llevando un collar y siendo arrastrado hacia adelante por un perro, como si estuviera sosteniendo sus riendas, era demasiado patético. Por supuesto, él no creía que el perro entendiera ese sentimiento. Poco después de entrar a la mansión, terriblemente oscura y sin ventanas,
No podía sentir nada más que aire frío. Pero una vez que sus ojos se reajustaron de nuevo a la oscuridad, se dio cuenta de que estaba a la entrada de un pasillo algo estrecho, alineado con algo así como lámparas de aceite, dejando escapar una tenue luz. Después de esperar a que el muchacho comenzara a caminar, el perro procedió a conducirlo por el pasillo, y él lo siguió después de la criatura, como si estuviera siendo tirado hacia adelante. Había una especie de alfombra de gran calidad con patrones geométricos extendidos por el suelo. De hecho, viendo sus zapatos sucios dejar huellas en la superficie, le hizo sentir que estaba cometiendo algún tipo de delito. Bienvenido a la fosa común. La voz resonó en el momento en que pisó dentro del gran salón. Era la misma voz ronca que había silenciado a su guardia hace un rato. Los accesorios de la lámpara que decoraban e iluminaban la habitación estaban hechas de un cristal tallado tan hermoso que su sentido de valor no podía comprender cuán extravagante eran. También había una estatuilla de un humano con alas extendiéndose fuera de su espalda, una pintura al óleo de una niña y su mascota de pie en la orilla de un lago, y bellos candelabros de oro adornando la sala. Entonces, descansando en el centro de la habitación, había un gran sillón de cuero. En su colchón se sentó encorvado un anciano de estatura extremadamente pequeña. Aunque el muchacho quería ocultar su sensación de malestar, abrió la boca y habló. ¿Tú eres el dueño de este lugar? El muchacho hizo la pregunta, pero no creía que el hombre siquiera mirara el lugar. Entonces, sin darse cuenta, los ojos del muchacho gravitaron hacia la nariz del hombre. No, mejor dicho, el lugar donde su nariz debería haber estado. En el caso de este hombre viejo, la sección de su nariz parecía haber sido raspada, y ahora todo lo que quedaba en el centro de su cara eran dos agujeros profundos. Sin embargo, aún más inquietante eran sus difíciles de descifrar, más bien pequeños ojos. Él parecía completamente un duende salido de las fábulas de la antigüedad. Sin embargo, parecía llevar su traje de mayordomo elegantemente. Perdón por no haberme presentado antes. Mi nombre es Darívedor. Usted puede pensar en mí como el cuidador de este lugar. Como es posible que ya ha adivinado, se ha decidido que a partir de hoy en adelante usted trabajará en este lugar. El muchacho había planeado hablar a propósito de una manera cínica, con el fin de engañar al anciano para que revelara la verdad. Sin embargo, la actitud educada de Darívedor nunca se desmoronó. Solo por intuición el muchacho sabía que este hombre no era un tipo simpático. Luego le preguntó, pero exactamente, ¿qué se supone que voy a hacer ahora? Escuchando esto, el anciano hizo una extraña sonrisa irónica y dijo, ¿no crees que solo hay una cosa que los presos tienen que hacer en este lugar? Entonces, de los orificios de donde su nariz debería haber estado,
El anciano resopló burlonamente.